Hola mis amigos, ¿cómo están? Esto es Pregúntale a tu ginecólogo, soy la doctora Rocha. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto un mito en la ginecología y que se ha vuelto un mito en el área popular. Síndrome de ovario poliquístico. ¿Es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico? Acompaña. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y que son característicos de una determinada enfermedad en su conjunto, ¿verdad? Entonces, si estamos diciendo que el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome, significa que tiene que abordar una serie de signos y síntomas para ser diagnosticado como tal. Muchas pacientes se les diagnostica de ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico con una ecografía que reporte quiste en los ovarios. Sin embargo, el tener una ecografía con estas características no es suficiente criterio diagnóstico para diagnosticar a la paciente con un síndrome, porque además de la ecografía, la paciente tiene que tener otro tipo de criterios. Entre estos criterios son llamados en su conjunto criterios de Rotterdam. Estos criterios abarcan tres aspectos fundamentales. El primero, pues obviamente la paciente tiene que tener una característica morfológica de ovario poliquístico. Es decir, que tiene que tener, sí, una ecografía que reporte quiste en los ovarios. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Para yo poder diagnosticar por ecografía un ovario poliquístico, tengo que saber la etapa clínica o la etapa del ciclo en que se encuentra la paciente. Lo ideal es hacer un ultrasonido en los primeros 5 días de su periodo menstrual para caracterizar a los ovarios y determinar si tienen quistes o no. ¿Por qué? Porque todas las mujeres al principio del ciclo como tal, iniciamos un crecimiento folicular, folículos que crecen, se llenan de líquidos y aparentan ser quistes en la primera etapa del ciclo y que posteriormente en la segunda etapa, cuando ya se da la ovulación, estos desaparecen. Por lo tanto, el ultrasonido para diagnóstico de ovario poliquístico se debe hacer en los primeros días del ciclo menstrual, en donde se supone que los folículos ya ovularon, ya no están en crecimiento en ese momento y que por lo tanto, si se presentan quistes en el periodo menstrual, sí son de características patológicas y no es un proceso funcional normal del ovario. Segundo, la paciente tiene que tener signos o síntomas de sangrado irregulares, ya sea oligomenorrea, que son sangrados escasos, es decir, que te baja la regla una vez en el mes y tal vez te dilata 1 o 2 días y después al siguiente mes no te baja y después te vuelve a bajar a 2 o 3 meses, o simplemente no te baja del todo, pasa 2 meses, 3 meses y no te vuelve a bajar. O sangrados irregulares que dilatan mucho tiempo, que pueden dilatar más de 8 días, que tal vez te baja la regla, la menstruación 2 veces en el mes. Esos son sangrados irregulares, que no es una menstruación normal. Y tercero, la paciente tiene que tener signos y síntomas de hiperandrogenismo. A ver, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por la producción anormal exagerada de andrógenos. Andrógenos son un tipo de hormonas que nosotras producimos en pequeñas cantidades. Dentro de estas son hormonas sexuales masculinas, como es la testosterona. Las mujeres producimos hormonas sexuales masculinas, pero en poca cantidad. Pero las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico empiezan a producir más de la que deberían producir. Esto, la producción exagerada de andrógeno o de hormonas sexuales masculinas, hace que la paciente empiece a tener diferentes signos y que son más característicos en el varón, como
aumento del vello corporal, que se vuelven un poquito más gorditas, más fornidas, les cuesta bajar más de peso, empiezan a tener más grasa corporal, empiezan a tener mayor acné, les empiezan a salir barritos por todos lados, por el cuerpo, la cara, y se puede manifestar por aumento de ciertos parámetros bioquímicos en la paciente. Uno de los principales es la insulina. La insulina es la que ayuda al cuerpo a captar la glucosa de los alimentos cuando nosotros la ingerimos. Entonces, en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, la insulina, las pacientes tienen un síndrome de resistencia a la insulina y por lo tanto la mantienen elevada. Ahora, esto es bastante común, el síndrome de ovario poliquístico. Si cumple los 3 criterios, es muy común encontrarlo en pacientes jóvenes, en pacientes adolescentes y en pacientes que están en la edad reproductiva. Por lo mismo, estas pacientes tienen diferentes problemas como al momento de intentar quedar embarazadas, al producir mayor cantidad de andrógenos y no de hormonas sexuales femeninas como tal, entonces su cuerpo no se da la correcta ovulación y por eso les cuesta salir embarazada a estas pacientes. De hecho, es una de las principales causas de infertilidad en la mujer. ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento va a variar en dependencia de la paciente, por eso es muy importante que sea un especialista el que te valore, porque no todos los tipos de tratamientos son para todas las pacientes. Cada tratamiento se debe ajustar al perfil que la paciente está presentando y a las sintomatologías que la paciente presenta. En la mayoría de los casos, con un control hormonal se puede corregir, ya sea a mediano o largo plazo, y con controles de seguimiento. Si tú estás presentando alguno de estos síntomas, entonces acude a tu ginecólogo para que sea él el que te valore y que te indique si necesitas o no tratamiento. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight.